¿Qué tal? Muy buenos días, yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a Sin Puntos ni Comas Informa. Hoy viernes 12 de agosto del año 2022, una vez ya concluida la conferencia matutina desde Palacio Nacional, donde nuestro presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, siempre nos trae la mejor información y, lógico, contesta y da réplica a lo que algunos medios o algunos pues de la oposición siempre están en contra. Es una buena información para todo el pueblo de México, porque desde ahí sale la noticia más importante, por lo cual le pido a usted y le agradezco de todo corazón, ya sea una persona o 1,000,000 de personas, siempre daremos nuestro punto de vista, como lo sabemos hacer, porque venimos también de a pie, también sabemos nuestra historia y queremos participar con la Cuarta Transformación. ¿Por qué la Cuarta Transformación eres tú? Son los jóvenes también que vamos a tener en el futuro para que haya una igualdad para todos los mexicanos. Y te pido que te suscribas. Si ya te suscribiste, pues que compartas con tus conocidos, amigos, familiares, para que también se unan a Sin Puntos ni Comas Informa, y nos regales ese like, que es muy importante, ese like, para que YouTube nos pues romper el algoritmo y también nos difunda más, o nos deje ver por lo menos más número de personas, porque a veces te ven más y solamente muestran pocos. Así es que vamos a hacer lo posible para que YouTube nos haga llegar a más personas, y también activa la campanita para que cuando nosotros mandemos videos o algo más te lleguen las notificaciones. Estas son las noticias más importantes de esta mañanera. Janet Galindo, reportera asistente a la mañanera, cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los pendientes a nivel legislativo para sentar las bases de la Cuarta Transformación, a lo cual nuestro mandatario señaló que en lo general ha avanzado mucho el país en este sentido, destacando el logro de elevar a rango constitucional la pensión para adultos mayores, discapacitados, becas para estudiantes y el derecho a la salud pública. Además, enfatizó que su gobierno logró que fuera delito grave la corrupción, algo que no pasaba en el periodo neoliberal, además de evitar la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes, entre otras reformas más que ha impulsado en beneficio del pueblo de México. Escuchemos al presidente de México. Lo general se ha avanzado. Estoy muy contento, satisfecho, porque se logró desde hace algún tiempo el que se elevara a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores, la pensión para discapacitados, también que sea un derecho constitucional el recibir becas para estudiar si se trata de familias de escasos recursos económicos, y el derecho a la salud. Eso ya se logró. Se logró también el que sea delito grave la corrupción, que no lo era. Esa fue una reforma importante. Se logró también algo que nos ha ayudado mucho, el que no se condonen impuestos a los llamados grandes contribuyentes, que esté prohibido constitucionalmente. Y otras reformas en beneficio de los trabajadores, por ejemplo, el reducir el costo de administración de las AFORES, las comisiones que eran muy altas,
se logró reducir para que el trabajador tenga más beneficios y pueda al retirarse tener una pensión justa, porque las reformas que se hicieron en el periodo neoliberal no garantizan el que se entregue al trabajador jubilado lo que ganaba mientras estaba laborando. Fueron reformas antipopulares, yo les diría perversas. Pese a los avances que ha logrado el presidente Andrés Manuel López Obrador, aún existen pendientes como una reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase a la Sedena, así como también una reforma electoral que contempla reducir de plurinominales, cuyo propósito es desterrar los fraudes y que las elecciones sean más limpias y libres, que ya no exista esa bendita corrupción, así como reducir el financiamiento a partidos políticos. Sin embargo, el presidente se encuentra con una gran barrera, ya que diputados de oposición amenazan con rechazar cada propuesta, toda propuesta que envía o que envíe el presidente de la República, tal y como sucedió con la reforma eléctrica. Yo no sé qué hacen estos diputados, senadores de la oposición, o qué ven, o en qué año viven, porque no es posible que si son para defender al pueblo y para buscar los intereses mejores de la gente y la mejor oportunidad que tenga aquellos que los eligieron, ¿por qué siempre se oponen? ¿Por qué siempre están en contra del gobierno? Digo acá, la pregunta es para usted. Haga conciencia. ¿En verdad está mal el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Estaban mejor antes los gobiernos anteriores? Si usted me va a contestar que sí, estaban mejor antes los gobiernos anteriores, claro, es porque usted comía de ahí, porque usted se vivía de ahí, porque usted solamente tenía esa posición que varios mexicanos no tenían las oportunidades que usted tenía. Por eso usted está enojado, está encabronado. ¿Por qué? Porque le quitaron los privilegios, porque ya no come, porque ya no tiene hueso, porque ya no se cree él que era antes. No, ustedes siempre participaron de esa manera, de querer solamente para ustedes. Hoy en día el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está dando muchas cosas al pueblo de México, y si no, mire usted por ahí, los de oposición se opusieron para darles a nuestros adultos mayores, para darles ese beneficio que por derecho y que por años les fueron negados. Y sin en cambio el presidente de México vino, les ayudó con la pensión a adultos mayores, al cual la oposición, la bendita oposición, votó en contra. Señora, haga conciencia nada más y vea usted de la lacra que teníamos antes, y todavía aquellos revoltosos que llegan solamente a boicotear todo lo que el presidente hace, o los que quieren participar para una buena transformación. Pasando a otra información, el presidente López Obrador acusó una manipulación excesiva de la información sobre el Tren Maya, que incluso su hijo menor, Jesús Ernesto, le reclamó porque se iba a destruir la selva con dicha obra insignia del gobierno de la Cuarta Transformación. Ante este panorama, el mandatario señaló que su gabinete tuvo que informar sobre el tema y desmentir a la oposición junto a sus campañas falsas, como la que impulsaron pseudoambientalistas con Sálvame del Tren, los cuales exigieron frenar la obra a como diera lugar con apoyo de ONGs financiadas por el gobierno de los Estados Unidos. Ataques similares sufrió el gobierno de la Cuarta Transformación con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Escuchemos al presidente de México qué fue lo que dijo esta mañana. Porque
se manipuló mucho. Yo aquí llegué a plantear de que mi hijo Jesús, que estudiaba en la secundaria, ahora va a pasar a la prepa, me reclamó porque supuestamente se iba a destruir la selva con el Tren Maya. Entonces les tuve que explicar de qué se trataba, que la mayor parte de la ruta del Tren Maya se estaba construyendo en lo que fue el ferrocarril del sureste, que se inauguró en los años 50 del siglo pasado, pero que además se cuidaba la naturaleza, que habían expertos cuidando no afectar los árboles, la flora, la fauna en el mismo programa del Tren Maya, que se tenían contratados arqueólogos, como 100 arqueólogos, especialistas, biólogos, arqueólogos, para cuidar el medio ambiente, que se tomó la decisión que el tren fuese eléctrico para no contaminar. Estuvimos informando mucho y sin embargo pues hubo una campaña como la que se desató cuando se decidió cancelar el aeropuerto de Texcoco y construir el aeropuerto Felipe Ángeles, porque habían intereses de por medio. Lo mismo en el caso del Tren Maya. ¿Sabía usted que en México no hay oposición? Existe un bloque de conservadores que no le gustan los cambios que realiza el gobierno de la Cuarta Transformación. Al contrario, pregonan y aseguran contar con el respaldo de la mayoría del pueblo. ¿Usted le cree que cuentan con la mayoría del pueblo? Mismos quisieran ver al país en llamas, porque así lo dijeron cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegó, que iba a ser, inclusive amigos conocidos míos me dijeron que México iba a ser una Venezuela. Lo recuerdo muy bien. Y así como ellos me dijeron, hay muchos allá afuera que vendieron, pero ya sabemos que eso fue lo que vendieron. Ya sabemos que eso fue lo que quisieron vender los medios o los potentados con los medios para que una mentira se repitiera a cada momento y se pensara que fuera verdad. Pero nosotros, el pueblo, ya está muy despierto. Una de las cosas que debido a que el gobierno les tocó sus intereses y frenó los saqueos, pues se molestan. Pues ya no hay de dónde. Ya no hay de dónde agarrar, ya no hay de dónde sentirse los meros. Entonces, pero ya estaban acostumbrados a eso y eso están defendiendo todavía, además de que obligó a los grandes contribuyentes a pagar impuestos el presidente actual. Por eso, la oposición está que arde. No el país arde en llamas, la oposición ardió en llamas porque a quién le gusta sacar dinero de su bolsa. Tal vez porque no les gusta porque su Dios es el dinero, al cual el presidente siempre lo ha dicho que su Dios no es el dinero. Entonces, ahí viene
¿Cómo es posible que ahora sí saquemos dinero y no recibamos más? Es lo que les molesta a esos contribuyentes o aquellos que se sentían dueños de México. Mientras que una verdadera oposición, déjeme decirle, una verdadera oposición es aquella que cuestiona, que propone, que manda cambios y a los, más que nada, sobre las políticas en beneficio del pueblo, de la gente. Es un verdadero político el que propone. ¿Estos qué dan? ¿En qué nos beneficia tener a esta bola de contrarios? Para calentar las bancas, para hacer solamente chistes y carcajadas y poner apodos y hacer casi películas o novelas en el Senado y más bien en las cámaras. Digo, eso es lo que a ellos les interesa nada más. Algo que no demuestra, ¿sí? Algo que no demuestran a favor del pueblo y que siempre están en contra, pues ya sabe usted quiénes son. El PRI-RD siempre, todos los de oposición. Al contrario, solo se oponen acusando, mire usted, persecuciones políticas. Ahora resulta que nosotros, o el presidente, o el gobierno de la Cuarta Transformación, compró la casa de Alito, o le puso mármol, o la cocina le puso de algo, de X y X y X. Hágame usted el bendito favor, que cada vez, ahí está Anaya. Anaya anda prófugo. Anaya tenía que presentarse, nunca se presentó. ¿Qué hace? Manda y manda y manda, sube y sube mensajes, videos, pedorros, como dice Vicente. Esos tipos no tienen la cara de enfrentar, están fuera escondidos y le echan la culpa al gobierno, que son perseguidos políticos, y solamente responden por mensajes pues directos hacia el presidente. Así son las cosas. Ese tipo de personas, pues gracias a Dios el pueblo ya está muy despierto y vamos a saber elegir a quién nos represente y en verdad quién abogue por nosotros en las cámaras de diputados y senadores. En otra noticia importante, inesperado, el presidente López Obrador exhibió en la mañanera un texto de Nicolás Guillén, "Tú no sabes inglés", ante las críticas que él recibe porque no habla inglés, así como los ataques e insultos que recibe en las redes sociales. Comportamiento que proviene del estereotipo de la derecha. Así de fácil y sencillo, Andrés Manuel López Obrador le contestó a sus agresores. A su vez, no quiso pasar la oportunidad para presumir que es el segundo mandatario a nivel mundial con mejor evaluación, a pesar que los medios difunden puros ataques en su contra. La aceptación demuestra que la clave está en trabajar todos los días para el pueblo, 16 horas diarias y sábados y domingos. Escuchemos a Andrés Manuel López Obrador. Que les molesta mucho y ya van a desayunar. Aunque a lo mejor todavía no, pero miren, así estamos. Este es de ayer. Estos son todos los presidentes. ¿Son cuántos? 22. Y este es, pues, el pueblo, la gente. Porque la percepción es otra por lo que difunden los medios, ¿no? Puros ataques. Pero bueno, esto demuestra de que la clave está en trabajar todos los días para el pueblo, estar atentos y cuando digo trabajar son 16 horas diarias y sábado y domingo. Y es muy interesante lo que es el pensamiento conservador, porque
tienen como frases hechas, ¿no? Ideas que se aplican en todos lados en el pensamiento conservador, en el caso de México y también en el mundo. Por ejemplo, esto de que los pobres no trabajan y que por eso son pobres. Esto tiene que ver con el pensamiento conservador. Entonces, nuestro pueblo no es flojo, nuestro pueblo es trabajador. Lo otro. Tú no sabes inglés. Con tanto inglés que tú sabías, Vito Manuel, con tanto inglés, no sabe ahora decirle. La americana te busca y tú le tienes que huir. Tu inglés era de Taiwán y 1, 2, 3. Vito Manuel, tú no sabes inglés, tú no sabes inglés, tú no sabes inglés. No te enamores más nunca, Vito Manuel, si no sabe inglés, si no sabe inglés. Estos anti-AMLOs, hasta el momento no es un delito no saber inglés para gobernar un país como México. La pregunta es, ¿hablamos inglés en México o hablamos español? Digo, al igual que el presidente de las Barras y las Estrellas, no es un requisito hablar español para comunicarse con el presidente de México. ¿O sí es un requisito hablar español el presidente de las Barras para que se comunique con su homólogo de México? O sea, por favor, que no nos engañen, que no les digan. O sea, eso creo que ahora resulta que el presidente de China o el presidente de Japón tiene que hablar español para comunicarse con el presidente de México. Ya no saben ni de dónde cortar. Ahora bien, el mandatario ha sido firme con el propósito de gobernar para todos mediante políticas que contribuyan al desarrollo del país. Que eso es lo más importante. ¿Qué propones? ¿Qué haces? ¿Qué quieres para tu pueblo? ¿Qué quieres para México? En lugar, la oposición debería pues sacar todo lo que está haciendo el gobierno, que por ejemplo, el peso no se ha devaluado a pesar de todo lo que ha pasado. La inflación está mejor que en Estados Unidos. ¿No podrían sacar eso en sus medios, Por lo menos, el presidente no necesita ser un pelele como Peña Nieto. Peña Nieto sí era un pelele, así como, mire usted nada más el secretario de Relaciones Exteriores. Él habla inglés, él hace bien su trabajo. Hay más funcionarios que forman un gran equipo en este gobierno. Por eso es un equipo. Tienes que formar tu equipo donde todos participen y todos aporten sus conocimientos y cada quien haga su chamba. Eso es lo más importante que estarnos preocupando si habla inglés o no habla inglés el presidente. Lo más importante es saber todo eso para sacar adelante el proyecto de la Cuarta Transformación, hacer las cosas mejores. Sin embargo, la oposición y el bloque conservador se niega a reconocer las cosas buenas que hace el presidente de México. Una de las cosas que decía el presidente, que decían los conservadores, que los pobres son pobres, pues porque no trabajan. ¿Cómo va a ser así si por décadas nos negaron las escuelas, la formación académica? No habían oportunidades. A ver, señores conservadores,
¿Cuándo chingados nos aumentaron el salario? Digo, no quiero reclamarles porque, como dice el presidente, hay miles, millones de mexicanos en Estados Unidos y en otros lados que salimos adelante por nuestro esfuerzo. Porque nosotros sí le buscamos, sí le chambeamos, sí le buscamos. La gente que está radicado en Estados Unidos, salimos todos los días a buscar para la chuleta o para el pan. Pero todos los días le buscamos y todos los días queremos mejorar. Y hay empresarios, muy buenos empresarios en Estados Unidos, que vinieron sin nada de México. Hay empresarios que ayudan a la comunidad y hay mexicanos que tienen constructoras y compañías y proveen trabajo a inclusive a güeros. Mire usted nada más. Y no nada más eso. También el presidente dejó bien claro. Contribuyen a la economía de México. Este año se espera más de 60,000 millones de dólares de remesas. ¿Qué más quieren la bendita oposición? ¿Qué más quieren esos conservadores? ¿Que regresemos al pasado? ¿Y que nos quedemos mirando y ellos elevándose más económicamente? Váyanse al rancho del presidente López Obrador. Usted sabe cómo se llama ese rancho. En otro tema de la mañanera, el periodista Jorge Chaparro del diario La Razón reveló información muy delicada al presidente López Obrador ante la desgracia en la mina El Pinabete sobre el cambio de uso de suelo en la mina en el 2019, mediante un cabildo panista donde estuvieron presentes políticos locales de Morena, Movimiento Ciudadano, así como senadores de cualquier partido político, utilizan a los mineros como carne de cañón. A lo cual Andrés Manuel López Obrador reveló que la mina donde permanecen atrapados 10 mineros fue concesionada en el gobierno de Fox por 50 años. Sin embargo, reconoció la forma extraña en la que inscribieron a los trabajadores al Seguro Social, Escuchemos lo que sucedió esta mañana en la mañanera. Los mineros siguen siendo pues carne de cañón, nadie hace nada por ellos. La Secretaría del Trabajo, ¿tiene usted reportes si hizo revisiones a estas minas? La Secretaría de Economía, ¿tiene usted reportes si revisó el funcionamiento de estas minas, si revisa el funcionamiento de estas minas? Porque son muy comunes en la zona. Preguntarle esto primero, presidente. Sí, tengo el informe. La mina fue concesionada en el 2003, en el gobierno de Fox, y fue una concesión por 50 años. Es decir, que vence la concesión hasta el 2053. Y eso es poco, porque en el periodo neoliberal dieron concesiones hasta de 100 años. Los ferrocarriles 50, 70 años, todavía antes de que iniciáramos nosotros en el gobierno, antes de entrar al gobierno, ampliaron la concesión del puerto de Veracruz a 100 años, un siglo. Ya aclaré de que nosotros no hemos entregado ninguna concesión desde que estoy como presidente. También para no pensar que todos somos iguales, ¿no? En el caso de esta mina en particular, sí se hacen inspecciones de manera muy extraña.
según el informe que me presentaron, una vez que sucedió el accidente, fueron a inscribir a los trabajadores al Seguro Social. Seguramente, pues, si es cierto, pues es un plan con maña para castigar a el que aparece inscribiendo a los trabajadores al seguro y no a los concesionarios. Porque tienes razón, en toda esa región ha habido pues mucha corrupción, es lo que ha imperado, la corrupción, cacicazgos y con mucha influencia política, gobernadores caciques en toda la región, y empresarios también corruptos, vinculados a políticos. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, ya dejó claro que se investigara y que se investigue a fondo el caso de la mina, el Pinabete, para castigar a los responsables por lo sucedido, por ese derrumbe, por esa inundación de agua que hubo, si no se previno antes todos estos detalles, donde hasta el día de hoy se cumplen 207 horas ya de trabajo interrumpido para tratar de rescatar a los 10 mineros de Sabina que se encuentran atrapados. La misión primero del gobierno federal es rescatarlos cuanto antes para dar paso así a las investigaciones, para castigar a los que resulten responsables. El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que esa mina fue concesionada por Vicente Fox a 50 años. Así como antes en el periodo neoliberal. Y tenemos que seguir hablando, y a veces la gente va a decir, ¿por qué tanto repites? Y el presidente, bueno, es que venimos saliendo. Es que si venimos de una oscuridad y vemos luz, ¿qué va usted a pensar? Oye, veo claro, veo cosas diferentes. Y no me digas que no te vas a acordar de la oscuridad que estaba dentro, en el túnel o donde estuvieras. En ese sentido, el presidente no ha dado concesiones a nadie. ¿Recuerda usted que antes, en el caso de los ferrocarriles, concesionaron el ferrocarril a 70 años? Nada más el puerto de Veracruz. Concesionaron a 100 años. Mire usted nada más. Va usted al puerto de Veracruz. El puerto de Veracruz no es del pueblo. Es de alguien. Alguien es el dueño. Así se movían las cosas antes. Así eran las jugadas. Así era el juego de ajedrez. Solamente la reina, los reyes estaban atrás y los peones adelante y unos caballos saltando y los alfiles caminando. Así. Digo, usted que sabe jugar ajedrez me puede criticar, pero en fin, así son las cosas. Hoy en día estamos viviendo una nueva realidad de la cual todos debemos estar orgullosos. Y el que no está orgulloso, que se aguante, porque él ya pasó y ya vivió su época de estar feliz. Pero haciendo así, deseamos que todos sean felices, ¿sale? Te invito a que dejes tu comentario acá en la bandeja, que nos digas en qué estamos bien, en qué debemos de mejorar. Este medio llegó para ti, para que tú seas la voz. Por eso, acá en Sin Puntos ni Comas Informa, estamos uniendo a México y el mundo.
Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias. Suscríbete, apóyanos y nos vemos en la próxima. Suscríbete y dale like.